La Hora Sobrenatural. Pastor Juan Cano. No te veo, pero te siento. Saca este momento para elogiarte. Estoy agradecido, y aunque otros no te piensen, yo te pienso. Cristo, creo en ti. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Apocalipsis de Jesucristo, a través de su ángel, transmitido al apóstol San Juan, probablemente sobre el año 86 a 92 detrás de Cristo. Dice la Biblia en este último libro. La Biblia tiene y contiene 66 libros. Y en el último libro, se llama el Apocalipsis. Bueno, normalmente se tenía que llamar la Apocalipsis por eso. Y el Apocalipsis es griego. El Apocalipsis, apocalipto. Algo que estaba escondido es descubierto. Apocalipto. Y el Señor Jesús, aquí, a Juan el apóstol, ya con edad avanzada, en una isla llamada Patmos, donde el apóstol estuvo en esa cárcel. Patmos en aquel momento era como nosotros conocemos Alcatraz, delante de la costa de San Francisco, Alcatraz. Esa isla famosa que en verdad era una cárcel. Y el apóstol Juan estuvo en esa cárcel, en esa isla, que en verdad había minas de cobre, minas de otros minerales. Ahí estuvo preso porque el emperador romano llamado Domiciano, que gobernó entre el 81 y el 96 detrás de Cristo, él fue el primero que se llamó y autoproclamó Kyrios y Theos, Señor y Dios. Y él dejó traer de Éfeso donde el apóstol Juan había vivido bastantes años con la madre del Señor Jesús allí en Éfeso. Cuando ella murió, entonces Juan siguió allí en Éfeso
Allí había un obispo en aquella iglesia, en Éfeso, que se llamaba Timoteo. Y el apóstol San Juan, ya de edad avanzada, fue llevado preso de Éfeso a Roma. Allí en Roma le torturaron, probablemente le partieron las rodillas, dice unas escrituras. Y luego fue enviado a cadena perpetua a una isla llamada Patmos, para que muriera allí enterrado vivo. El emperador romano Domiciano quería enterrar vivo a Juan, pero Juan salió más vivo de lo que uno se puede imaginar de aquella isla. Porque en un momento, dice la Biblia en Apocalipsis 1, versículo 10, dice que él estaba en el Espíritu en el día del Señor y de repente, se le apareció el Señor. ¿Cuál Señor? El Señor de la gloria. Como dice el Salmo 24, oh puertas eternas, alzad vuestras cabezas, levantaos, para que entre el Rey de la gloria. Y dice, ¿quién es el Rey de la gloria? La Biblia nos dice en primera carta de Corintios 2 que Jesucristo es el Señor de la gloria. En Éfesos capítulo 1 dice que el Padre es el Padre de la gloria. Y en primera de Pedro 4 dice que el Espíritu Santo, el Espíritu de la gloria. Y Jesucristo se le aparece allí al apóstol San Juan. Y dice, Juan, escribe lo que te voy a comentar, porque lo que te voy a escribir es para el futuro y el presente a la misma vez. Y entonces el apóstol Juan recibe este mensaje del Señor. Probablemente el 27, o más o menos como lo interpretas, incluso hasta el 37% de toda la Biblia es profética. Pero vamos a decir el 27. El 27% de la palabra de Dios es profético. Significa que el 27% de la Biblia comenta cosas que han de venir. La Biblia es el único libro que conoce el principio antes del comienzo y el principio detrás del fin. La Biblia es un libro que empieza mucho más allá que todos los otros libros y la Biblia es el libro que termina mucho más allá, detrás de todos los otros libros. La Biblia, la palabra de Dios, es lo único que va a sobrevivir. Dice la Biblia, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra nunca pasará. La Biblia es el único libro que se va a conocer en el cielo, porque vamos a ver aquel que es la Biblia, que es el verbo, que es la palabra. Como dice Juan capítulo 1, versículo 14, y el verbo se hizo carne. En latín le llamamos a eso encarnación. Cristo, encarnación de la palabra de Dios. No hay ninguna reencarnación, de ningún modo. Solo hubo una encarnación toda la historia del ser humano. Jesucristo, no Buda, no el Dalai Lama, no Mahoma ni otro, nadie. Es la reencarnación ni encarnación. Solo hay uno en toda la historia del ser humano que fue la encarnación. Jesucristo, la encarnación de Dios. ¡Wow! Y dice aquí en Apocalipsis 2, Jesucristo le escribe un mensaje y le dice, Juan, te voy a comentar lo que va a pasar en los últimos días. Pero antes que yo le hable al mundo, tengo que tratar con mi iglesia. El apóstol Pedro lo sabía muy bien. Él dice que el juicio de Dios primero viene a la casa de Dios. Nosotros cristianos normalmente pensamos, oh Señor, por favor, corrige las cosas malas que hay en el mundo. Y el Señor dice, querido, tienes razón. Pero antes que corrige las cosas que hay malas en el mundo, permíteme corregir las cosas malas que hay entre mi pueblo. La Biblia nos dice en el Antiguo Testamento que Dios sacó a Israel de Egipto. Pero en el Nuevo Testamento, Dios el Padre hace algo nuevo. En el Nuevo Testamento, Dios saca a Egipto de Israel. El pueblo de Israel iba con el cuerpo a la tierra prometida, pero el corazón se quedó todavía en la tierra de la esclavitud. Por eso, de todos los que salieron, solo 2 tocaron la tierra prometida.
Josué y Caleb. Y sabes, querido, el Señor no quiere que en primera línea solo nuestro cuerpo vaya a la iglesia, porque algunas veces están con el cuerpo, están en la iglesia, pero el corazón y la mente están en otro sitio. Dice la Biblia, si alguien está en Cristo Jesús, es una nueva creación. Lo viejo pasó, todo aquí es nuevo. Y Jesucristo, antes de hablarle al mundo, antes de corregir el mundo y reprender al diablo y traer juicio sobre el diablo, Él trata con su iglesia. Y específicamente Él habla a 7 iglesias. A 7 iglesias que estaban en la costa de lo hoy que conocemos como Turquía. En Turquía, en Asia Menor. Antiguamente a Turquía le llamaban Asia Menor. Y el Señor le escribe a Juan y dice, Juan, toma, te voy a dar un mensaje para 7 iglesias que representan a toda la iglesia del mundo. 7 iglesias allí en Asia que representan a todas las iglesias del mundo. Estas 7 iglesias que hay aquí en Apocalipsis representan a todas las iglesias de todo el mundo en cualquier momento de la historia. No es forzadamente cada iglesia tiene que pasar por el proceso de una de las 7, pero normalmente sí. Y algunas veces uno pasa por lo que pasó la iglesia en Pérgamo, en Éfeso o en Esmirna, como dice en griego. Una iglesia pasa un proceso. La iglesia, eklesia en griego, eklesia. Eklesia significa llamados hacia afuera. La palabra eklesia no es una palabra religiosa. La palabra iglesia no es una palabra religiosa. Lo mismo que la palabra bautismo. Son palabras del hablar común, del koiné, del griego. La palabra eklesia a un grupo de personas que eran elegidos, llamados de la congregación de la ciudad, a esa congregación que tenía el poder y la autoridad sobre toda la ciudad, les llamaban en griego la Eclesia. Eclesia significa son llamados, o vamos a decir, también hoy se puede traducir como que fueron elegidos hacia afuera de un gran grupo de personas para que represente a todo el grupo o para que gobierne sobre esa ciudad. Es interesante que la palabra eclesia, iglesia, son los llamados hacia afuera. Muchas veces nosotros pensamos que somos llamados hacia adentro. Sí, hacia adentro al reino, pero hacia afuera al mundo, a conquistar este mundo. El Señor Jesucristo nos llamó. Él dice en Juan capítulo 15, versículo 16, vosotros no me habéis elegido a mí, sino yo os he elegido a vosotros y os he puesto para que andéis y tengáis fruto. Esa palabra, o he puesto, en griego, se llama he aportado por vosotros. Jesucristo ha hecho una apuesta. He apostado por ti que tú vas a traer fruto. Querido, pase lo que pases. No sé en qué momento estás, en qué dificultad. Pero Jesucristo, el Señor, Él te ha elegido porque Él cree en ti. Dice la Biblia, muchos son llamados, pocos son los elegidos. ¿Qué significa eso? Un versículo interesante. Jesucristo llama a todos, pero no todos responden con un corazón lindo. Él predicó 3 años y medio, anduvo allí por Galilea, Judea, Samaria predicando. Y muchos, en un momento, dice Juan capítulo 6, se dieron la vuelta y no le siguieron, porque no le gustó lo que oían. En griego dice, no se podían tragar lo que oían. O esa palabra, en griego significa, era difícil de digerir lo que oían. Querido, tú y yo no crecemos por lo que queremos huir. Tú y yo crecemos por lo que tenemos que huir. Y entonces el Señor aquí en Apocalipsis 2 le escribe a la iglesia. Y a una de esas 7 iglesias, que es la iglesia a Éfeso. Es interesante que la iglesia en Éfeso es la iglesia que más espacio toma en todo el Nuevo Testamento. De la iglesia en Jerusalén hay unos pocos capítulos.
de la iglesia en Tesaloniki, unos pocos versículos. De la iglesia en Atenas, que no hubo en ese momento una iglesia, Hechos capítulo 17. De la iglesia en Corinto, unos pocos versículos. Pero la iglesia que más involucrada está en el Nuevo Testamento, tampoco es la iglesia en Antioquía, sino es la iglesia de Éfeso. ¿Por qué? Porque, primero, el apóstol, o mejor dicho, el obispo Timoteo, el discípulo de Pablo, él vivía en Éfeso. Y existen 2 cartas a Timoteo, la primera y segunda carta de Timoteo. Luego existen otros 6 capítulos, la carta de San Pablo a los Éfesos. Y luego existe en Hechos capítulo 19 y también en capítulo 20 el largo pasaje que trata con la iglesia en Éfesos. La iglesia que más espacio tiene en todo el Nuevo Testamento no es la iglesia de Antioquía y tampoco de Jerusalén, sino es de Éfeso. Es interesante que a la iglesia de Éfeso Pablo le escribe sobre la armadura de Dios. Es interesante cuando le escribe a la armadura de Dios o a la iglesia de Éfeso sobre la armadura de Dios. En la primera carta de Tesalonicenses es la primera carta que se escribió en todo el Nuevo Testamento. Lo primero que se escribió de todo el Nuevo Testamento no fue el Evangelio de Marcos o Mateo, Lucas o Juan. Lo primero que se escribió fue la primera epístola, o mejor dicho, primera carta a los tesalonicenses. Es lo primero que se escribió en el Nuevo Testamento. Lo último, probablemente lo último, fue aquí el Apocalipsis, juntamente con el Evangelio del Señor Jesús según Juan y las 3 cartas de Juan. Bueno, pero es interesante que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Éfesos sobre la guerra y la batalla y la lucha espiritual que tiene el cristiano. El cristiano está involucrado en 3 guerras, vamos a llamarle 3 guerras, pero en verdad no son 3 guerras, pero déjame explicarlo. El cristiano está involucrado en una guerra, en una batalla y en una lucha. Otra vez, estamos en una guerra, en una batalla y en una lucha. La guerra, ahí nuestro Señor Jesucristo, el gran general Yahvé Tsebaot, el Señor, va delante de nosotros, como dice Miqueas 2:13, delante de ti irá el Señor y abrirá las puertas y la brecha. Luego hay una batalla, que dice primera carta de Timoteo, capítulo 1, 18, 19, dice que hay una batalla, la buena batalla de la fe. Pero en Éfesos, la carta de Éfesos, a partir del capítulo 6, versículo 10 adelante, habla de la lucha. La lucha es individual. La batalla es del cuerpo, o mejor dicho, la guerra es del cuerpo, la batalla es del cuerpo y la guerra es del reino. Pero Jesucristo, dice la Biblia, que venció a todo el imperio, no romano, no chino, no de Kublai Khan, ni de Chingis Khan, sino a todo imperio de Satanás. Jesucristo venció a Satanás. Jesucristo rompió el poder del diablo. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es el Mesías. Jesucristo murió. Jesucristo resucitó al tercer día. Y Él tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Pero antes de venir, Él escribe un mensaje a sus iglesias, a todas las iglesias del mundo. Y es interesante cómo empieza aquí el primer mensaje a la primera iglesia. Dice Apocalipsis 2, versículo 1. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Momento, ¿por qué le escribe a un ángel? Escribe al ángel. Y luego dice al último, aquí dice, el que vence, al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en el medio del paraíso de Dios. Interesante. ¿Desde cuándo un ángel se puede arrepentir? Porque dice el Señor aquí en la carta de Apocalipsis capítulo 2, dice, arrepiéntate de lo que has perdido. Bueno, en el Antiguo Testamento había un cierto ángel que se llamaba el ángel del Señor. Interesante, el ángel del Señor. Gramaticalmente en el Nuevo Testamento, en griego, en el Koine, en ninguna escritura, aparece de nuevo el ángel del Señor. Cuando dice, por ejemplo, en la carta de
de Corintios que el diablo tiene la apariencia como el ángel de la luz, no dice el ángel de la luz, sino como un ángel de la luz. Y además, cuando dice la palabra apariencia, dice en griego opogasma, dice que es solo como la sombra china, es un truco. Vosotros sabéis que hay gente que tiene la capacidad que pone una vela o una lámpara y con la sombra de la mano te deja proyectar una sombra a la pared. Lo mismo es el diablo. Es un mentiroso. Solo tiene apariencia, no tiene substancia. Él no puede ser ángel de la luz. ¿Por qué? Porque la luz es una persona, Jesucristo el Mesías. Y solo el diablo acercarse a Jesucristo explotaría en 1000 pedazos. Tan glorioso es Jesucristo, el Hijo de Dios. La Biblia conoce diferentes ángeles. Conoce ángeles que son mensajeros. De ahí viene la palabra en griego, angelos, el mensajero. La Biblia conoce seres vivientes que tienen 6 alas. Hay algunos que dicen, por el amor de Dios, ¿qué me estás contando? ¿Ángeles con 6 alas? Sí, con 6 alas. Y algunos dicen, ¿pero cómo puedes creer eso? ¿Por qué no voy a creer eso? ¿No hay algunos que creen en la evolución? Déjame a mí creer en ángeles con 6 alas. Dice la Biblia en Isaías, capítulo 6, que el profeta Isaías vio a seres vivientes llamados en español serafín, que significa culebra de fuego, serafines, y lo vio con 6 alas, con 2 cubrían el rostro, con 2 los pies y con 2 volaban. Interesante, querido, que el ángel, los serafines, usaron 4 alas para protegerse y 2 para volar. Yo conozco gente que usa 4 alas para volar y solo 2 para protegerse. Ten cuidado, querido. Incluso conozco gente que vuela con 6 alas y con nada se protege. Querido, solo puedes volar si te puedes proteger. Serafines. Luego existen otros 2, o vamos a llamarle otra clase de ángeles, o mejor dicho, de seres vivientes, que son llamados cherubims. En hebreo, cherubim. Y los cherubims están en la presencia de Dios, protegiendo aquel arca del pacto. Luego la Biblia conoce ángeles de guerra. Un ángel de la guerra, un ángel, en un momento en el profeta Isaías, luchó contra 185,000 madianitas. Un ángel, vamos a decir, simbólicamente contra 185,000 demonios. Un ángel, no te estoy hablando de un ángel de guerra, no te estoy hablando en primera línea un arcángel como Miguel o Gabriel. No. Un ángel luchó contra 185,000 soldados y se los cargó. ¿Tú te puedes imaginar lo que hubiera pasado cuando Jesucristo dijo en la última noche, deja la espada, o no crees que yo le puedo pedir a mi Padre y me puede enviar más de 12 legiones? Imagínate, 12 legiones. Una legión tenía más o menos, si era solo a pie o caballería, era entre 2,000, 2,000 y pico, incluso algunas en tiempo de guerra tenían hasta 6,000. Vamos a decir 2,000. Imagínate 12 legiones de 2,000. Son bastante, ¿a que sí? La Biblia conoce ángeles que son mensajeros, ángeles de adoración, de alabanza y ángeles de guerra. Aquí en Apocalipsis 2, luego en Apocalipsis 3, dice, escribe al ángel de la iglesia. Vale, algunos piensan que cada iglesia tiene un ángel. No es así. No es que cada iglesia tiene un ángel. No. El ángel, en este momento, angelos, no es la naturaleza. Déjame explicar algo. Ángel, en español, algunas veces nosotros decimos, este hombre o esta mujer es como un ángel, porque es bueno. Bueno, ángel no es la naturaleza del ser, sino simplemente el labor y el trabajo. Ángelos, el enviado. Y todos nosotros recibimos visitaciones de ángeles cada semana, aproximadamente 2 o 3 veces. ¿Sabes por qué? El mensajero de correos, si yo le daría un nombre al que trae las cartas a casa, yo le daría en griego el nombre ángelos. Él me transmite una carta. Él me transmite un mensaje. Él es un ángel, no porque es una buena persona, sino porque es un mensajero.
Ángelos en griego no describe la personalidad del ser viviente, sino simplemente que alguien le ha enviado o a alguien le ha dado un labor y un trabajo. Cuando escribe aquí a las 7 iglesias, dice al principio, dice, escribe al ángel, luego dice que se arrepienta, y luego dice el que vence. Déjame explicarte algo de los ángeles. Los ángeles, ¿de dónde vienen los ángeles? ¿Dónde aparecen los ángeles? En Apocalipsis 12, dice la Biblia que el dragón, un sinónimo para Satanás, para el diablo, para Lucifer, con su cola se llevó 1/3 de las estrellas. Luego dice la Biblia en Ezequiel y también en Isaías que hubo uno lindo, un precioso ser lindo, que en aquel momento era lindo, que en su corazón se levantó contra Dios. Luego dice la Biblia en Génesis 1, dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y en el próximo versículo dice, en hebreo dice, había Tobahu. Tobahu en hebreo, si se traduce al griego literalmente, se llama caos. Dios, cuando crea algo, no hay caos, sino algo pasó detrás de la creación. Hubo algo que pasó que convirtió a todo en tinieblas, en sequía. Algo pasó en aquel momento, porque dice la Biblia que la tierra estaba desabandonada, estaba vacía. Momento, si Dios dice algo, dice Isaías 40, todo lo que Dios hace es bueno. La Biblia nos comenta que detrás de la creación hubo una rebelión inspirada por aquel ángel, o mejor dicho, aquel arcángel, aquel primero, porque en la escritura hebrea dice el primero de todos, era el primero. Habían 3 arcángeles antiguamente, Gabriel, Miguel y uno cuyo nombre en aquel momento no lo conocemos, pero su nombre ahora sí le conocemos. Es llamado en hebreo Satanás, que significa adversario, o en griego diabolos. Luego hay otro nombre en hebreo, se llama Beelzebub. Satanás aparece en la Biblia con 27 nombres, 10 en el Antiguo Testamento y 17 en el Nuevo. Interesante que aparece 17 en estos pocos libros, mucho más que en los libros antiguos. Y cuando Dios creó los cielos y la tierra, detrás de eso dice que creó los ángeles. Y en algún momento hubo una rebelión y el dragón se llevó con su cola, se llevó 1/3 de las estrellas. Ahí comprendemos que se llevó 1/3 de los ángeles. ¿Sabes, querido? En la historia de todo el universo, de todas las galaxias, del todo ser, en el tiempo, hubo solo un momento donde los ángeles pudieron hacer una decisión contra Dios o con Dios. Y fue aquel momento antes de ser creado el ser humano. Y solo ser creado el ser humano, de repente aparece ese ser en forma de serpiente, dice la Biblia. Luego aparece esa serpiente antigua, vieja, aparece de nuevo en Apocalipsis. Cuando Dios, el Padre, le escribe, o mejor dicho, es interesante que en Apocalipsis Dios el Padre no habla. El único que habla es el Hijo y el Espíritu Santo. Y él envía un ángel con un mensaje, y ese ángel le transmite a Juan el mensaje. Juan se lo transmite a la iglesia y dice, escribe al ángel. Cuando escribe aquí, escribe al ángel, seguramente a quien le está hablando son a los pastores, a los ministros, a los apóstoles, aquellos ancianos que llevaban la iglesia. En Éfeso, en Esmirna, en Pérgamo, en Tiatira, en Sardis, en Filadelfia y también en Laodicea. Es interesante que de las 7 iglesias, solo, o mejor dicho, a 6 les dice cosas buenas. Solo a una no le encuentra nada bueno, que es a Laodicea, por eso luego lo vamos a ver. Es la única iglesia donde Jesucristo no estaba dentro, sino fuera. Dice, yo estoy afuera, estoy tocando la puerta. Esta iglesia lo consiguió echar hasta Jesucristo fuera. Ay, Señor, que el Señor nos proteja. Dice aquí la carta de Éfesos, capítulo
o mejor dicho, la Apocalipsis 2, 1, a la iglesia de Éfesos. Escribe al ángel de la iglesia en Éfesos, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Los 7 candeleros de oro son las iglesias, y dice Jesucristo que Él anda por el medio. Él anda por el medio de las iglesias. Y ahora Jesucristo quiere corregir una cosa buena. O mejor dicho, Él quiere corregir algo que no está correcto, pero Él dice, o déjame explicarlo de otra forma. Nosotros cuando queremos corregir algo, primero decimos lo malo y luego lo bueno. Ahora, oye cómo Jesucristo corrige. Me encanta cómo Él corrige. Una de las palabras para corregir en griego es la palabra cuando uno lo acerca a su oído, parakaleo, ¿sí? Lo acerca a uno y le habla en el oído. En español se llama exhortar. Exhortar en griego se llama parakaleo, paralelamente, kaleo, llamarlo. ¿Sabes? Dios el Padre te corrige llamándote muy cerca y te habla al oído suavemente. Exhortar no significa chillar delante de los otros o reñirte delante de los otros. Dice aquí, Apocalipsis 2, dice, en versículo 1, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, lo has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero ahora oye el versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y ahora oye, querido, cómo Jesucristo corrige. Tenemos que aprenderlo nosotros también. Dice, antes de corregir una cosa mala, oye cuántas cosas buenas le dice. Yo conozco tus obras, 1, y tu arduo trabajo, 2, y paciencia, 3. Y que no puedes soportar a los malos, 4. Y lo has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, lo has hallado por mentirosos, 5. Y has sufrido, 6. Y has tenido paciencia, 7. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, 8. Y no has desmayado, 9. ¿Sabes lo que a mí me encanta? Que Jesucristo, antes de corregir algo que no está bien, Él primero te dice 9 cosas que sí están bien en tu vida. Yo aprendí esto una vez. Una vez estuvimos en la iglesia pintando una pared. Y entonces le pedí a los trabajadores que se fueran a comer un bocadillo, un sándwich. Y mientras yo dije, voy a pintar yo la pared. Y mientras estaba pintando la pared, vi una mosca grande, grande, tan grande que necesitaba su propio DNI. Y cuando vino esa mosca, yo estaba pintando frescamente las paredes. Y yo dije, uy, ojalá no, ¡pum! Y se puso y se pegó, se quedó pegada en la pintura. Pero la mosca estaba a 3 metros de altura. Y digo, ¿qué hago? Dije, tengo un truco. Cogí el rolo con la pintura y la mosca ya estaba muerta, pero ya la intenté pintarla. ¿Qué va? Olvídate. Se desparramó la mosca por toda la pared. Pero había un punto negro allí. Y cuando vienen los hermanos de comer, yo le vi los ojos de lejos. La pared tenía, no te exagero, lo mínimo 6 metros más no sé cuántos metros de altura, y era naranja, linda color. Y cuando vienen los hermanos, no miran la pared de 6 metros, vamos a decir por 3 metros de altura, no. Ellos solo vieron el punto oscuro. Y cuando vienen, lo primero que me dicen, pastor, ¿qué es ese punto? Y yo dije, ese punto no importa, mira lo bonito que es la pared. Y ellos me dijeron, no, pero ese punto, ¿eso qué es? Le dije, ese punto no importa, te he dicho, eso es nada, mira lo bonito que es la pared. En ese momento aprendí una lección, querido oyente, que el ser humano está acostumbrado a ver primero los puntos negros en una pared y no lo lindo de una pared. Hay gente que no ve las cosas buenas en tu vida, sino solo pretende ver las faltas en tu vida. Pero ¿sabe? Jesucristo no. Jesucristo viene a la iglesia en Éfesos y primero ve lo bueno y luego corrige la mosca esta. Ay, mi alma, la mosca. ¿Cómo terminó la historia de la mosca? Vale, para terminar este pasaje, tuve que comprar un cuadro bonito y ponerle el cuadro, y tenía que ser grande, encima de la mosca, porque desparramé la mosca por toda la pared. Querido, oye un secreto. Cuando un pecado viene a tu vida y tú intentas con pintura taparlo,
la cosa se pone peor, se desparama por toda tu vida. ¿Quién fue y quién es? ¿Quién fue y quién es? Santo, santo, santo. Y dice aquí el Señor, Apocalipsis 2:2, yo conozco tus obras. Qué bonito leer esto. Yo conozco tus obras. ¿Cuántas veces, os confieso una cosa, me vino al principio un pensamiento? Antiguamente, cuando trabajaba en mi trabajo día a día, eran 12, 14 horas. Cuando trabajaba poco, 10 horas. Pero cuando empecé en el reino de Dios, a tiempo completo como pastor, algunos piensan que el pastor se levanta por la mañana, se toma un cafelito, luego visita a uno, lee un poco la Biblia y el domingo predica. Querido, la obra del Señor no se termina a las 8 horas. Full time, tiempo completo, significa tiempo completo. Cuando uno es pastor de ovejas, él no puede irse un fin de semana por ahí. Él no puede dejar las ovejas. Un buen pastor siempre está con sus ovejas. Un buen pastor tiene que oler a ovejas. Hay algunos que han perdido el olor de ovejas. Y al perder el olor de las ovejas, pierdes la autoridad sobre las ovejas. ¿Sabes, querido? Dice el Señor, conozco tu obra. Querido oyente, yo no sé lo que tú estás haciendo para el Señor, pero quiero decirte que Él conoce el esfuerzo, el trabajo y las luchas que tienes. Él lo conoce muy bien. Y dice, y conozco tu arduo trabajo. Qué palabra más linda. Esta iglesia lo hacía con fuego, lo hacía con fuego. Y paciencia. ¡Wow! ¡Qué palabra más difícil! Paciencia. Nosotros necesitamos paciencia con nosotros, paciencia con el próximo. Y luego dice, y no puedes soportar a los malos. ¿Sabes, querido? No puedes soportar a los malos. En la Biblia dice, soportaos los unos a los otros. ¿Por qué hay que soportar? ¿Sabes por qué? Porque hay gente mala en este universo. Mala. Y peor todavía si nos llamamos cristianos. Querido, si en el mundo hay pecado, es normal. Si en el mundo hay corrupción, mentira, el mal hablar, es normal. Pero, por el amor de Dios, por favor, no en la iglesia. Hace años aprendí una lección de un siervo de Dios en Alemania. Y para siempre, toda mi vida, ese susto lo tengo como buen ejemplo en mi vida. Conozco a alguien, en su momento era un hombre de Dios, impresionante. Un hombre impresionante que yo admiraba, y el hombre era increíble. El tipo era un Green Beret, era un Marine, era de la Delta Force, era de las COES, de las tropas, era realmente un espartano, era un guerrero. Y un día en el aeropuerto, hablando y despidiéndolo, me contó cómo todo en su vida se destruyó. Y yo me fui a casa llorando en el coche. ¿Sabes por qué, querido? El mal hablar, la mala lengua, destruyó su ministerio. Un hombre que estaba predestinado para ser el líder de una nación completa, por no poder controlar su lengua, ni su corazón, ni su mente, él mismo
destruyó su ministerio. ¿Sabes lo que me dijo? Me dijo, ¿sabes? Todo lo que se ha destruido en mi vida, a nadie le puedo dar la culpa. La culpa la tengo yo, porque yo lo he destruido con mi forma. Cuando yo le conocí, era un hombre cariñoso, amoroso, fantástico. Pero luego con el tiempo empezó a amargarse y a hablar mal de otros. ¿Sabes, querido? Qué susto me dio cuando vi eso. ¿Sabes, querido? Ni el diablo puede pararte, ni Satanás puede frenarte si Dios te ha llamado. ¿Hay dificultades? Sí. ¿Hay obstáculos? Muchos. Pero ¿sabes qué? El único que puede frenar tu vida y tu ministerio somos tú y yo. Cada uno. Dice Jesucristo en Mateo 15, Marcos 7. Dice que no hay nada que pueda entrar a la vida de un ser humano que le pueda ensuciar, sino solo lo que sale de la boca puede ensuciar a uno. ¿Sabes, querido? Hay bastantes que están envenenando su propio ministerio por las palabras que hablan sobre otros. En un día yo me estaba quejando y el Señor me dijo, hijo, yo nunca pacto con gente mala. Yo nunca pacto con gente que habla mal. ¿Sabes, querido? Dice aquí la Biblia, dice, no puedes soportar los malos. Dice la Biblia, el que se junta con sabios se pone sabio. El que se junta con los malos se pone malos. Querido, quiero preguntarte, con el amor de Dios, quiero preguntarte una pregunta. ¿Cuántas vidas tienes para vivir lo que sueñas? ¿Cuántas vidas tienes para alcanzar a lo que fuiste llamado? Querido, si no me equivoco, es una. ¿Sabes, querido? Y yo he decidido que yo no me voy a dejar ni pudrir, ni envenenar, ni contaminar de gente amarga, cínica y de gente que está frustrada. Dice la Biblia, júntate con gente que vive en la fe, imita su fe, anda en sus obras, anda en sus sombras. El que se junta con sabios se pone sabio. Querido, tú y yo tenemos la responsabilidad de limpiar nuestra propia vida. Lo dice el Señor en primera carta de Juan 3, dice, el que tiene esta esperanza, él mismo se limpia y se purifica. Querido, dice aquí, no soportas los malos. No soportas los malos. Quiero decirte que tú eres muy sensible. Tú sabes muy bien cuando se cumple el Salmo 62 en tu vida. Dice Salmo 62, oye, Señor, con sus bocas bendicen, pero en su corazón maldicen. ¿Sabes, querido? Hay una gran discrepancia algunas veces en lo que uno dice y lo que uno siente en su corazón. Y tú y yo somos bastante sensibles para descubrir la atmósfera que rodea a uno. Dice aquí la Biblia, no soportas los malos. Y ahora déjame darte un consejo. No pierdas las fuerzas soportando personas que no tienes que soportar. No pierdas tu tiempo, no pierdas tus recursos, no pierdas tus minutos, no pierdas tu vida con personas que no estás llamado para soportarlas. A tu hermano en la iglesia tienes que soportarlo. Ahí dice Jesucristo, soportaros los unos a los otros como Cristo os soportó. ¿Sabes, querido? Dice la Biblia que mal acompañamiento, malos amigos, corrompe buenas costumbres. Y el Señor le escribe aquí a la iglesia de Éfeso. Dice, no soportas los malos. Querido, si tú no soportas los malos, déjame decirte una cosa. ¿Quieres saberlo? Felicidades. Porque me enseña que todavía eres una persona que tiene algo de Dios en su vida. No te acostumbres a la crítica. No te acostumbres a hablar mal sobre otros. Porque quiero decirte una cosa. Entonces Satanás
ya no te tiene que atacar. Tú mismo te estás atando. Y a lo que Dios te llamó no va a crecer. No hay diablo, no hay demonio, no hay demon, no hay hombre fuerte que te pueda frenar si andas en la santidad de Dios. Protégete, protégete. ¿Sabes de quién te tienes que proteger en primera línea? De ti mismo. El enemigo más grande que yo tengo, dijo Martín Lutero, soy yo mismo. ¿Sabes, querido? Solo tú y yo decidimos sobre nuestro futuro. Dios el Padre nos dio un futuro lindo y precioso. Por favor, ten cuidado. No lo pierdas. No, déjame decirte, no pierdas minutos, ni tiempos, ni segundos criticando a otras personas o hablando mal. Porque cada vez que hablas mal, te estás envenenando a ti mismo. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia y que no puedes soportar a los malos. Y dice aquí, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado por mentirosos. Yo creo en los ministerios o en el ministerio de los apóstoles, de los profetas, de los evangelistas, de los pastores y los maestros de la palabra de Dios. ¿Sabes qué es interesante, querido oyente, que la Biblia conoce falsos apóstoles, falsos pastores, falsos maestros, falsos profetas? Pero oye una cosa, la Biblia no conoce a falsos evangelistas. El único que seguramente nunca puede ser falsificado son los pies de aquellos que anuncian el amor y la paz del Evangelio de Jesucristo. Yo creo en todo lo que dice la palabra de Dios, que Él ha enviado apóstoles. Existen los 12 apóstoles de Jesucristo: Pedro, Juan, Jacobo, ¿de acuerdo? Pero luego dice, existen los apóstoles que el Espíritu Santo eligió. Hechos capítulo 13. Apartadme a Bernabé y a Saulo para el ministerio. Y hoy en día, según primera carta de los Corintios capítulo 12, Efesios capítulo 4, versículo 11, el Espíritu Santo y Jesucristo dan dones, ministerios, y uno de ellos es los apóstoles. Existen realmente apóstoles hoy en día, todavía. Existen realmente profetas y evangelistas. Y la verdad que necesitamos más evangelistas aquí en España que anuncien las buenas nuevas de Jesucristo. Y existen muchos buenos pastores y también maestros de la palabra de Dios. En uno de los próximos programas vamos a hablar de los apóstoles, de los profetas y de los ministerios. Y dice aquí, y has sufrido y has tenido paciencia. Otra vez paciencia. Interesante que la iglesia de Éfeso tuvo 2 veces paciencia. Qué interesante. Y dices, y has trabajado arduamente. Otra vez trabajó arduamente. Pero esta vez dice, por amor de mi nombre. Y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado el primer amor. El primer protos. El primer lugar. ¿Sabes, querido? Dice aquí, tienes trabajo, has trabajado mucho por amor a mi nombre. Querido, ¿sabes? Si eres ministro, eres pastor, eres apóstol, lo que seas, tenemos que tener cuidado que nunca el ministerio sustituye a Jesucristo. Déjame explicarte por qué. Existe el peligro que el trabajo para el Señor quiera sustituir la relación con el Señor. Nuestro apóstol Alan Vincent nos dio una buena enseñanza en un día y nos dijo, nadie trabaja para Dios, sino con Dios. El que trabaja para Dios se puede cansar. El que trabaja
con Dios está lleno de vida y de gozo. La zarza que se encontró Moisés ardía, pero no era consumada. El trabajo para Dios, ten cuidado que no te consuma, ni a ti, ni a tu familia, ni a tu entorno. ¿Sabes, querido? Lo único que el Señor espera de nosotros, ya puedes tener el ministerio que quieras, ya puedes tener la empresa que quieras, el éxito, lo que quieras. Lo único que Dios el Padre espera de nosotros es esto: hijo, no dejes el primer amor. El primer amor se expresa con el tiempo que pasas con el Señor, con su palabra, en su presencia, y la obediencia que traes al día a través de su palabra. El primer amor tiene obras. Dice, haz las obras del primer amor. Acuérdate cuando te enamoraste de Jesucristo. Algunos de nosotros, cuando se enamoraron de Jesucristo, pintaban en todos sitios un pez. Un día, me acuerdo que salí de la iglesia en Alemania, iba con el coche, delante de mí había un hermano con un pez en el coche. Pero no era un pez. El pez era tan grande como todo el cristal atrás. Y le dije a mi esposa, mira, eso no es un pez, es una ballena. Y yo me estaba haciendo un chiste, el Señor me habló. Y me dijo, ¿sabes por qué lo hace? Porque ese hombre está enamorado de mí. Y me dijo el Señor, pero tú no llevas pez atrás. Y tenía razón, mi coche atrás no llevaba un pez. ¿Sabes qué? Me avergoncé tanto, dije, Señor, perdóname. Cuando uno está enamorado de Jesucristo, hace cosas locas. Cuando uno está enamorado de su esposa, hace cosas locas, ¿a que sí? Querido, que el Señor nos guarde, que volvemos al primer amor, que hagamos las primeras obras. Acuérdate cuando te levantabas temprano a orar. Acuérdate cuando leías la Biblia, no por buscar una predicación, sino por conocer a Jesucristo. Querido, que el Señor nos guarde, que el Señor nos proteja y que el Señor nos llene de nuevo. Como dice en el profeta Jeremías, yo me acuerdo de ti cuando me amabas en tu juventud. Y dice el Señor, arrepiéntete y regresa de nuevo a las primeras obras. Y queridos, os quiero acompañar en una oración donde vamos a pedirle al Señor que a todos nosotros de nuevo nos lleve a ese primer amor de nuevo. Y di conmigo, querido, Señor Jesús, te confieso, Señor, que algunas veces es difícil, Señor, vivir, actuar en ese primer amor. Y te pido, Jesucristo, que por favor, Señor, de nuevo, Señor, lléname con tu amor, lléname con tu Espíritu Santo. Señor, gracias, que tú me ayudas, Señor, poco a poco, a andar, a vivir en tu luz y en el primer amor. Jesucristo, por favor, Señor, quita toda mi vida, lo que te frena, todo lo que quiere impedir que tu voluntad se cumpla. Señor Jesús, gracias, Señor, por tu paciencia conmigo. Y gracias, Señor, que puedo comenzar de nuevo. Amén.